de esta forma de entender la moralidad, em, lo encontramos en el emotivismo, el cual, al querer ser tan racional, paradójico, redujo a la moral a pura irracionalidad. Bien, ahora, por otra parte, aunque esto no se desprende tan claramente de la cita que acabo de hacer, por lo que McIntyre apuesta es por una forma de pensar la moral de una forma distinta, es decir, de la recuperación de la tradición de la virtud, que no es otra cosa que Aristóteles y toda la filosofía, bueno, no toda, pero una parte importante de la filosofía medieval, donde después de Tomás de Aquino se recuperó este enfoque de la moral, que es fundamentalmente maneras de ser, hábitos que conducen al propio florecimiento. Em, y de esto, de este planteamiento general, es deudor su concepto de la justicia, porque nos dice McIntyre, cada tradición genera una forma de racionalidad. Y de esa forma de racionalidad es deudora el concepto de justicia. Dicho de otra manera, la justicia está ligada a la comunidad y en esa medida, muy en la línea aristotélica, es la forma en que se constituye una comunidad. Es como ese lazo de unión para una comunidad. Bien. En su etapa de madurez, es decir, ya en el McIntyre del año 2000, profundiza en una parte de la filosofía que antes, sobre todo en Tras la Virtud, había dejado de lado, o más bien rechazado, que es la antropología filosófica. Muy en la línea de los analíticos, en Tras la Virtud, McIntyre sostiene que debemos desechar la, así le llama él, psicología metafísica de Aristóteles y centrarnos solamente en la filosofía práctica. También muy en la línea, no solo de los analíticos, sino de ese movimiento que se denominó el neo-aristotelismo, donde está Charles Taylor, está inclusive Gadamer, el gran potenciador de la hermenéutica moderna, etcétera. Todos ellos comparten en ese entonces una convicción central, que es dejémonos de la metafísica, es algo completamente superado, y centrémonos en lo que sigue siendo útil de Aristóteles, que es la filosofía práctica, es decir, la ética de la virtud. Pero 20 años después, McIntyre ya no está tan seguro de eso. Y en Animales Racionales y Dependientes, que así se llama el libro, ahora hace lo que había dejado de lado 20 años antes, que es recuperar la antropología filosófica, sobre todo de la mano de Aristóteles. Y allí recupera un concepto que se ha estudiado muchísimo a lo largo de 2000 años, que es las consecuencias, o lo que puede derivarse de la concepción del hombre como un animal racional, dotado de una naturaleza teleológica. Inclusive, en este último libro de Animales Racionales y Dependientes, regresa al viejo concepto, pero no por ello menos vigente, de la ley natural. De esta naturaleza racional, que es el concepto netamente aristotélico, un concepto teleológico, eh, dado para la prudencia. Y esto, bueno, pues es completa y netamente aristotélico. Bien, antes de concluir, porque creo que ya me he excedido un poco, voy a formular un par de críticas o posibles críticas al propio McIntyre. No te preocupes, querido maestro, tienes Bueno, tiempo, así que no te preocupes, gracias. gracias. En primer lugar, una consecuencia de todo lo que acabo de exponer
pero sobre todo del énfasis que hace McIntyre en la comunidad como condición para el ejercicio de la virtud, implica, por lo menos hasta cierto punto, que debemos tomar distancia de la pretensión de universalidad de la moral, o al menos de algunos principios universales, como pretendió la modernidad. Dicho de otra manera, si es cierto, como dice McIntyre, que la justicia y en general toda la moralidad está vinculada a la comunidad, de modo que inclusive depende de ella, al grado de decir en justicia y racionalidad que la racionalidad es propia de una tradición, en realidad a lo que está renunciando en el fondo es a la universalidad de la moral. Que no haya nada, dice McIntyre, que sea plenamente universal, ningún principio universal. Ello se agrava, es decir, este problema estructural, que podríamos denominar así, del pensamiento de McIntyre, se agrava si se toma en cuenta que, al menos hoy día, contamos con algunas pretensiones morales de carácter universal, como son los derechos humanos, una serie de principios que se asumen y se pretenden como universales. A ese respecto, cabe reconocer que el propio McIntyre ha sido un crítico de este tipo de pretensiones morales universalizantes, como son los derechos humanos. Y hoy, digamos, ya es por lo menos difícil constituirse en un crítico de los derechos humanos. También ahí hay un punto de contacto con el otro crítico de los derechos humanos, como es Michel Villey, aunque desde un punto de vista diferente. Entonces, si se sigue el razonamiento propuesto por McIntyre, podría derivarse que podría dar como resultado más bien una moral tan contextualizada o vinculada a la comunidad que implique la incompatibilidad con pretensiones universales como son los derechos humanos. Y esto sin duda es un problema o un defecto del planteamiento que nos hace McIntyre. Como indica Victoria Camps en el prólogo a Tras la Virtud, el reto contemporáneo en realidad no está en renunciar a este tipo de pretensiones morales universales, sino más bien en conjugar esa universalidad de los derechos humanos con la diversidad de formas de llevarlos a la práctica. Y esto me parece una solución bastante inteligente, por lo menos como planteamiento. No es la solución, sino el planteamiento de la posible solución. Y es que no están en el fondo, y si se ve con detenimiento, peleadas la pretensión de universalidad de los derechos humanos con la matización que debe hacerse de cada uno de ellos para ser llevados a la práctica, atento a las diversas formas de comunidad y de vida buena que existen en el mundo y en la modernidad. Entonces, en realidad, esto que pudiera ser un defecto irresoluble del planteamiento maquinteriano, en realidad se atenúa si se acepta un poco de mm, atención a las diferentes realidades en las que se tienen que aplicar los derechos humanos sin renunciar a su universalidad. La segunda crítica gira en torno a la noción de justicia como dependiente de la racionalidad. Y esta, a su vez, de la tradición de la que se piense. Dicho de otro modo, esta tesis que avanza McIntyre de que la noción o el concepto de justicia depende de la tradición desde la que estemos pensando, llevaría a extremos como el siguiente, que es que algo no racional, como es la tradición, funde a algo racional, como es la racionalidad misma. Y eso evidentemente es un sinsentido. Algo no racional no puede fundar a la racionalidad misma.
A lo que esto, como McIntyre ha contestado, es que la tradición no necesariamente es algo no racional. Incluso puede hablarse de una tradición racional, como de alguna manera ha sido el tomismo. Bien, pero no deja por ello de ser algo es una dificultad estructural del planteamiento maquinteriano. Ambas críticas, tanto la relativa a la renuncia de las pretensiones universales en materia moral, como la segunda, que es la dependencia del concepto de justicia de la tradición en la que estemos insertos y desde la que pensamos, podrían hacer suponer que McIntyre en el fondo es un relativista ético. Y esto sería bastante grave porque él mismo se asume como un neoaristotélico y como un tomista. No está tan de acuerdo en que se le encuadre como un comunitarista, es decir, el enemigo nato del liberalismo. Pero por lo menos los otros dos categorías sí las acepta, la de ser un neoaristotélico y de ser un tomista. Entonces, ambas críticas, a las que acabo de hacer alusión, podrían sugerir que en el fondo lo que hay es un relativismo subyacente en el pensamiento de McIntyre. Sin embargo, hay que leer con cuidado este acerto, porque en realidad, al ser un crítico del liberalismo, sobre todo del individualismo liberal, y reconocer el carácter racional, social y dependiente del ser humano, como lo hace en el libro de Animales Racionales, eh, se deducen o se desprenden, pueden advertirse algunas virtudes no contingentes, es decir, no relativas, sino verdaderamente universales, que están ancladas a la naturaleza humana, racional, social y dependiente del ser humano. Y yo creo que ahí está la respuesta a si McIntyre es o no un relativista moral. Bueno, he hecho una descripción muy general del pensamiento de McIntyre a través de sus dos obras principales, eh, que han sido Tras la virtud, que no es otra cosa sino un diagnóstico de la enfermedad mortal que padece la filosofía moral moderna, que no ha sido el único. La otra gran crítica de la filosofía moral moderna ha sido hecha por Elizabeth Anscombe, y es similar a esta, eh, que se debe, muy en síntesis, ya concluyendo, se debe, entre otras cosas, al rechazo de un plumazo de toda la tradición previa, sobre todo la tradición de la virtud aristotélica y medieval, que hicieron los ilustrados, como lo leímos. Y en una propuesta, que es ahí donde empieza a cojear la teoría maquinteriana, que es, recuperemos sí a la virtud, pero renunciemos un poco a la universalidad, porque en realidad lo que debemos hacer es vincular a la virtud con la comunidad, en la medida en que esta es una condición para los modelos de excelencia que conforman a la virtud. Luego, en Justicia y Racionalidad, propone un modelo metodológico de pensamiento, como se le quiera llamar, según el cual los diálogos entre tradiciones, entendidas como creencias compartidas, presupuestos básicos, acuerdos fundamentales sobre el sentido de la vida y de la, de la, de la comunidad, eh, entran en diálogo. Y como consecuencia de ese diálogo se logra alguna síntesis que supera los vicios o las limitaciones de cada una de las participantes. Esto lleva a McIntyre a afirmar un concepto o una noción de justicia que la hace depender de la tradición desde la que se piensa y de una racionalidad determinada.
porque en realidad lo que está en el fondo de cualquier forma de racionalidad es la tradición. Como he dicho, este planteamiento general del pensamiento maquinteriano da lugar a dos críticas. La primera es la implícita renuncia a la universalidad de ciertas pretensiones morales, lo cual hoy día se antoja bastante difícil porque ha sido un gran logro civilizatorio, al menos en el papel, la conquista de los derechos humanos y una moral contextualizada, dependiente por entero de la comunidad, haría renunciar a la universalidad. Es un problema no menor. Y la segunda es que pareciera que habría tantas morales como comunidades, y eso no es otra forma sino relativismo puro. Y en realidad esta segunda crítica hay que matizarla porque, como hemos dicho, no hay al momento de recuperar el concepto teleológico de naturaleza humana como un ser racional, social y dependiente, que es la gran aportación de McIntyre, dependiente de la comunidad, dependiente de estructuras, familia, etcétera, que condicionan el florecimiento humano. Ya se ve que no hay ese temido relativismo en el fondo. No obstante, queda vigente la primera de las críticas, que es si vamos a hacer depender el concepto de justicia de la racionalidad y de la tradición, podemos, como por ejemplo han dicho algunos, como Carlos Santiago Nino, tener tantos conceptos de justicia como tradiciones tengamos. Y eso ya parece ser de por lo menos una complicación para alguien que se denomina o autodenomina como tomista. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido maestro Luis Enrique. La verdad es que muy agradecidos contigo, porque a pesar de que tú has hecho un comentario relativo a dos obras, en realidad nos abriste el panorama cuando referiste un tanto de la vida, de la obra del propio filósofo Alasdair MacIntyre, ¿no? Y ahora que puntualizaste estos temas, bueno, me parece que ha sido bastante completo, lo cual te agradezco muchísimo por esta excelente participación. Si les parece bien, podemos abrir para preguntas, dudas, comentarios, ¿no? Alguien que quiera hacer alguna. En tanto ustedes las van pensando, yo me atrevería a plantear la siguiente, querido Luis Enrique. Sí, Referiste de esta dificultad que entraña poder identificar adecuadamente si McIntyre, al final de cuentas, implícito en su pensamiento, hay una suerte de relativismo, dado que se le adscribe a estos filósofos denominados neocomunitaristas o comunitaristas, ¿no? sí, Pero por otro lado, él abreva, digamos, en esta última etapa de su vida intelectual, del tomismo aristotélico, lo cual obviamente pues no lo veo tan compatible con un tipo de relativismo, sino más bien con una defensa en un sentido fuerte de una moral universal, o de principios éticos universales alejados, por supuesto, de la tradición del pensamiento liberal, con la cual, para bien o para mal, es con la que más, al menos un servidor, se encuentra familiarizado, porque es habitualmente como los filósofos de cabecera, ¿no? sí, Que uno habitualmente siempre está refiriéndose, pues, la tradición liberal de pensamiento, por ello nos suena tan próximo, tan familiar, pues a autores como John Rawls y todos estos que se adscriben a estos principios que han sido forjados en esta tradición de pensamiento. Pero por otro lado, la otra corriente con la cual debate, que es el emotivismo moral, pues esa quizá no nos es tan próxima, particularmente en la tradición angloamericana, muy, muy importante y emparentada con los filósofos empiristas, ¿no? Entonces, pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué tanto logra sortear McIntyre estas objeciones que pudieran presentarse? Uno, si se le adscribe al comunitarismo, mm, ¿cómo no incurrir en un tipo de relativismo si al final estamos sosteniendo que, bueno, los principios tienen relevancia siempre dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, en el entorno en el cual estos se presentan,
y son principios prácticos o principios de acción, ¿no? Como bien lo referiste. Pero esto mismo, esta misma aseveración, pues obviamente corre el riesgo de decir, bueno, pues entonces cada comunidad tiene, construye histórico, social, cultural, lingüísticamente, etcétera, sus principios que son al final de cuentas los que constituyen, permíteme usar la expresión, no sé si sea adecuada en McIntyre, un tipo de moral positiva, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo hacerlo compatible con esta adscripción al aristotélico, al atomismo aristotélico, que obviamente no defendería, hasta donde yo logro entender, un tipo de relativismo, ¿sí? Al menos no en un sentido fuerte, ¿sí? Entonces, es la parte que me gustaría muchísimo, si es posible, algún comentario, querido maestro Luis Enrique, muy amable, muchas gracias. Y dejamos el micrófono abierto para que por favor pueda alguien también participar. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, maestro, la noción o el concepto mismo de comunitarismo es tan heterogéneo que caben pensadores dispares entre sí. Por ejemplo, se coloca como un comunitarista a Charles Taylor, se coloca como un comunitarista a Michael Sandel, se coloca etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene como resultado que sea difícil mostrar un ABC de qué dice el comunitarismo. Pero en líneas generales podríamos decir que son, o lo que los une es la crítica del liberalismo, ¿no? ¿De cuál liberalismo? Sobre todo del liberalismo de corte kantiano, de ese liberalismo que entiende a un individuo abstracto, que es capaz de hacer una moral autónoma, ¿no? Ese es el liberalismo con el que pelean. De alguna forma, otro segundo rasgo que podría caracterizar a los comunitaristas sería que han recuperado a dos figuras centrales del pensamiento filosófico occidental, que es eh, Aristóteles, sobre todo en el caso sobre todo en el caso de McIntyre, y a Hegel, ¿no? Que sobre todo pues, es precisamente la lucha entre dos tradiciones, mm, Kant por un lado, Hegel por el otro. Y un tercer rasgo que podría, digamos, caracterizar, aún pese a toda esta heterogeneidad a la que he hecho mención, al comunitarismo, es bueno, el propio nombre lo dice, ¿no? La que han hecho énfasis en la importancia de la comunidad para la formación de la moral, ¿no? Ello ha tenido importantes críticas, que es que inclusive se le han considerado como una propuesta netamente conservadora, porque vendría a ser, dicen algunos, yo no lo comparto, la fundamentación filosófica o teórica de el nacionalismo. Y ya se ve que eso ha dado nefastos resultados a la civilización occidental. Además, también dicen, podría justificar todo este tipo de políticas antimigratorias. Una comunidad tiene que defenderse a sí mismo y al final del día constituiría para ellas regresar a un estadio previo de la civilización occidental, que es la de comunidades cerradas. Yo creo que todas estas críticas son desatinadas, diversas razones que ahora a lo mejor no conviene abordar, que implicaría echar un vistazo a lo que dicen realmente los comunitaristas. Pero esas son, en líneas generales, lo que señala esta corriente. McIntyre, en más de una ocasión, ha manifestado que no le gusta, él no se concibe como un comunitarista. Pero ya se ha establecido y generalmente todo el mundo lo encaja ahí, en varios libros, etcétera, él está clasificado como un comunitarista. ¿Cuál es la razón de que esto suceda? Bueno, la razón es fundamentalmente el énfasis que en Tras la Virtud hace de la importancia de la comunidad como una condición
sine qua non, indispensable para la formación de los ideales de excelencia, o sea, de vida buena. Y esto implica tomar distancia del liberalismo en dos formas. Primero, porque para el liberalismo hay tantas concepciones de bien y de vida buena como elecciones personales se permitan, ¿no? Haya. Para el comunitarismo no. Debe de haber por lo menos una noción mínima compartida de bien humano. Si no hay tal, no es posible ninguna forma de excelencia dentro de esa comunidad. Por eso se ha prestado el pensamiento de McIntyre para encuadrarlo dentro del comunitarismo. Yo creo, en realidad, que tampoco es, como otros han dicho, que McIntyre apueste por una vuelta al pasado, cosa que además de imposible sería quizás hasta indeseable. Lo que más bien se procura es que haya alguna forma de revalorización de ciertas virtudes cívicas, como algunas de las personas que más lo han recuperado, como es la propia Victoria Camps, a la que hablé hace un momento, hablan y desarrollan ahora, que propicien una forma de comunidad que tenga por lo menos un piso común, que haga posible el diálogo entre tradiciones que hoy se ha roto por completo. Y esto engancha con la gran crítica, que a mí me parece que hoy no puede dejar de leerse, del emotivismo, que es por qué al querer ser neutral o científica, analítica, esta doctrina en realidad es perniciosa, porque si hay pura irracionalidad en materia ética, no hay ningún diálogo que sea posible. Y yo creo que eso es lo que más debemos rescatar del pensamiento de McIntyre, ¿no? Por un lado, dar cuenta que el proyecto ilustrado ha fracasado y que siguiendo por esa senda, solamente este emotivismo, que es el último estadio de este proceso ilustrado, lo único que irá es irse acentuando cada vez más, a llegar a cualquier forma de diálogo imposible entre tradiciones y en materia ética. Y eso no puede ser deseable bajo ningún escenario. Entonces, yo creo que ahí es donde está lo principal que debemos rescatar de McIntyre. Muchísimas gracias, querido maestro Luis Enrique. Hay una pregunta de parte de Natalia Liliana López Medina, la leo. Pregunta lo siguiente, profesor, y sobre la ley natural, ¿qué dice McIntyre? ¿Mm? Sí, yo creo que esta es una de las cosas que muestran con mayor claridad la cercanía que tuvo en su última etapa como filósofo McIntyre con el tomismo, porque la noción de ley natural es netamente de origen tomista. Y había se quedado McIntyre con la noción de naturaleza humana, que es más propiamente aristotélica, sin dar el paso hacia esta forma de la ley natural, ¿no? Que es ya una conceptuación, un concepto propiamente tomista. Que lo haga en el último de los libros mencionados, que es el de Animales Racionales y Dependientes, implica un acercamiento, una toma de postura mucho más clara del pensamiento de McIntyre frente al tomismo. Y creo que lo que hace es venirlo a entender como lo ha hecho toda la tradición tomista, que es como principios de razón o de razonabilidad práctica, que permiten, y esto es lo que viene, probablemente lo recupera por esa misma razón, porque viene buscando desde hace tiempo atrás, o vino buscando desde hace tiempo atrás, una serie de principios como los de la razón práctica que permitan que haya diálogo entre tradiciones. Y yo creo que el hecho de que haya recuperado esa noción dice mucho, ¿no? Dice mucho de cuál es la intención de fondo del pensamiento de McIntyre. Ahora, también dice mucho, o es elocuente al respecto,
que en este último libro de Animales Racionales y Dependientes, McIntyre se acerque o retome a la antropología filosófica, que él le llama psicología metafísica. Bueno, mm, mm, hay elementos a lo mejor para llamarle así. Yo creo que el nombre es complicado, por lo menos en nuestra tradición, no solemos llamarle así, pero es importante porque lo que hace es anclar el razonamiento práctico en la naturaleza humana. Y eso eh, es algo que se echa de menos, por lo menos en la filosofía anglosajona, donde se recuperó sobre todo el pensamiento o la filosofía práctica de Aristóteles y de la tradición tomista, desechando a la ontología. Y el recuperarla, o que un pensador tan relevante como McIntyre lo haga, bueno, creo que fue muy útil. Bueno, eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, querido maestro. Hay otra pregunta de Javier Quetzalcoatl Tapia Urbina, la leo. Pregunta comentario, déjame ver. Sobre la idea de los derechos humanos y su racionalidad contemporánea, hay una cierta negación de McIntyre al no poderse objetivamente demostrar. ¿Cuál es su consideración al respecto, maestro Luis? Excelente ponencia, gracias. Está en el chat, querido maestro, ¿eh? Sí, 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 gracias. Efectivamente, yo creo que el gran defecto que McIntyre ve en los derechos humanos es que, según todo lo que nos explicó, están ligados a una tradición. En la medida en que están ligados a una tradición que podríamos llamar la del liberalismo, eh, no pueden ser universales. Es una conclusión muy fuerte. Si decimos que los derechos humanos no son universales, les quitamos todo el sentido. ¿Qué chiste tiene ya la defensa de los derechos humanos si estos no son universales? Sin embargo, creo que así planteada, la tesis es un poco débil en el fondo, porque en primer lugar, los derechos humanos como así concebidos como conceptos de derechos humanos, sin duda están ligados a la tradición liberal del siglo XVIII, ¿no? A las grandes revoluciones, la norteamericana y la francesa. Sin duda que están ligadas a esa tradición, a la del liberalismo. Incluso podría decirse en una tradición más amplia, a toda la tradición ilustrada. Pero la contracara de este argumento que dice McIntyre es que pretensiones morales como las de los derechos humanos han existido siempre, por lo menos de los griegos a la fecha, aunque no se les llamara derechos humanos. Por ejemplo, vemos cosas o figuras muy similares en el medievo. Hay quien encuentra antecedentes importantísimos de los derechos humanos en Tomás de Aquino. Incluso hay quien encuentra antecedentes de los derechos naturales o derechos humanos en Aristóteles. Sobre todo un libro que se llama, me lo voy a recomendar, bueno, déjenme ver cómo se llama, porque es un libro que a mí me parece fenomenal. Mm, Es este, se llama, em, el autor se llama Fred Miller, y ahorita les digo el título del libro. Y el libro se llama Nature, Justice and Rights in Aristotle Politics, de Fred D. Miller, editado por Oxford University. Y en este libro, lo que hace Fred Miller es, entre otras cosas, postular que la idea de los derechos naturales es rastreable inclusive en Aristóteles. Entonces, ya se ve que el concepto en sí mismo sí que está ligado a una tradición que es la del liberalismo clásico. Pero la idea,
la pretensión, la exigencia ética no es exclusiva de una tradición. Está presente desde la antigüedad misma y seguirá estándolo en la medida en que el hombre sigue existiendo. Entonces, yo creo que si matizamos la afirmación de McIntyre o la crítica de McIntyre a los derechos humanos, que es que los derechos humanos no pueden ser universales porque están ligados a una tradición, podríamos convertirla en una simple cuestión terminológica. Lo que está ligado a la tradición es el concepto de derechos humanos, pero no las pretensiones universales que están ligados a ellos, que son su fundamento ontológico. Y eso sí, que no está ligado a una tradición, porque como él mismo reconoce en el último libro, que es el de Animales Racionales, el ser humano tiene una naturaleza que tiene por lo menos las notas que se han reconocido siempre en la tradición aristotélico-tomista, la de ser racional, social y dependiente. Y eso no depende de la tradición agustiniana, platónica, aristotélica, no, eso está en la ontología misma del ser humano. Y yo creo que esa sería bueno, la cuestión que está en el fondo de la crítica de McIntyre a los derechos humanos. muchísimas gracias, muy amable. Nos pregunta, no, pero es una pregunta, cuestión técnica, Georgina Rodríguez Echevarría, que a qué canal de YouTube se suben las clases. Ok, bueno, ahora le pediré a Carla que nos haga favor, ya lo compartió. Gracias, ahí está ya. Es el vínculo para el canal de YouTube, para quienes quieran recuperar cualquiera de las ponencias, allí se encuentran, ¿no? Bueno, pues, doctor José Isidro, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Estoy un poco afónico de tanto grito ayer. Sí, Lo ¿verdad? importante es que ganaron y la verdad es que, perdón que él saque el comentario, pero fue un segundo tiempo que ojalá que siempre jueguen así. Tengo cierta inestabilidad en mi conexión a internet, pero justo con este tipo de reacción emocional, quiero recuperar y todavía enfatizar lo que ya Luis Enrique ha hecho notorio de la aportación de McIntyre, que es el emotivismo. No se puede despreciar así nada más, porque no es racional, pues no. Justamente el ser humano está constituido de esas características de racionalidad y también de irracionalidad. Las emociones están a veces opuestas, pero son constitutivas del humano, de las mujeres y de los hombres. Entonces, justo ayer y el lunes que Mariano, eh, déjame recordar, Mariana ayer con Amartya Sen, con las capacidades, con la teoría de las capacidades ofrecida por Amartya Sen, y con Gustavo, cuando habló de la epistemología moral, surgen este tipo de antinomias aparente o de aparente antinomia, y, y creo que vale la pena considerar cómo las reacciones adversas, por ejemplo, ayer comentaba Mariana, de que en una localidad de Chiapas, eh, unas mujeres cortaban la tubería de agua porque no les permitían con esas, con esa con ese satisfactor comunitario, pues ya no podrían ver a los jóvenes en el río. Entonces, o la otra reacción emotiva, emocional, contraria a la racionalidad, que también en esa área en Chiapas, un hombre mató a su esposa porque hizo una propuesta que ganó la participación comunitaria. Bueno, pues estamos constituidos también de emociones y esas son partes explicativas de la conducta del ser actuante. Y yo les pediría, aquí también tiene razón la parte de los derechos humanos, porque
tiene que ver con otra circunstancia que me está generando una propuesta o hacer más fundamentada una propuesta de proponer el derecho a la felicidad o la felicidad como un derecho humano, pero justamente porque como una situación emocional puede, puede ser constitutiva de un derecho, pues vamos a ver si es viable. Entonces, este, vamos a dejarlo ahí. Resalto la ponencia en el sentido de que estuvo eh, muy bien, para no decir excelente, porque luego a veces uno encuentra fallas y para otros no. Para mí me gustó muchísimo y dota de las características del seminario de la calidad académica de los expositores. Felicidades, querido Luis Enrique. Muchas gracias por tu trabajo. Gracias, doctor. Una cosa sí es interesante de lo que ha dicho el doctor José Isidro, y es lo siguiente. Efectivamente, en este estado de la filosofía moral moderna que encuentra McIntyre, sobre todo en Tras la Virtud, plantea una dicotomía y dice, ante el fracaso de los ilustrados, Kant y los liberales, hay dos alternativas, dos caminos contrapuestos. O nos vamos con Nietzsche, emotivismo en el fondo, o nos vamos con Aristóteles. Él, como ya se desprende de todo lo que acabo de exponer, se va con Aristóteles. Pero ir con Aristóteles no supone ni implica renunciar al importante papel que las emociones juegan en la moral. Al contrario, en realidad, la ética de la virtud es una ética de las pasiones, de la moderación, de la templanza, de la fortaleza. Todas estas son formas de educar y moderar a las emociones. Por eso es que la ética aristotélica, si bien no todas, está estructurada a base de virtudes y no todas se refieren a la regulación de las emociones, pero algunas de ellas, las más importantes, sí, ¿no? Quizás algunas virtudes más elevadas, como es la justicia, la magnanimidad, etcétera, no tengan una relación tan directa con las emociones, pero todas la tienen, porque se reconoce ese papel que juegan en todo juicio moral, cosa que no está presente en otras teorías rivales, como él mismo le llama. Gracias. Muchísimas gracias, querido maestro Luis Enrique. La verdad es que muy amable, qué enriquecedor escucharte, ¿no? En esta disertación sobre McIntyre, sobre todo para precisar algunas cosas, como bien lo mencionaste, hay ocasiones en que mal comprendemos a los filósofos, nos vamos por la libre con las etiquetas que suelen aparecer en los manuales, ¿no? Sin hacer este análisis puntual de su obra, de su pensamiento, para ver lo diverso y lo ricos y lo complicados que a veces son, ¿no? Hay ocasiones en que resultan inclasificables, parece trabalenguas, perdón, ¿no? Pero eso es justo la dificultad que en muchas ocasiones entraña el propio pensamiento filosófico, ¿no? Mil gracias por compartir con nosotros, enhorabuena, te lo agradezco infinitamente, ¿no? Si les parece bien, en esta última parte le damos el uso de la palabra a la doctora Graciela Concepción Estainés Vega y le pedimos a Carla que nos haga una breve reseña de la doctora, querida doctora, muy breve, ¿no? Yo, Adelante. yo preferiría que no, porque se nos va el tiempo. Ok, doctora, como usted nos indique, ¿no? Mil gracias. Bueno, yo la presento rapidísimo, mi Ok. maestra, la doctora Graciela Steines Vega, profesora académica e investigadora aquí en la Facultad de Derecho, ¿sí? Con una trayectoria pues muy extensa de muchos años, cuando son más de 10 no diremos cuántos, doctora, ¿sí? Y en muchos sentidos una gran académica de verdad, que abarca una cantidad muy importante de temas, sobre todo asuntos relativos a los derechos a la protección de la salud, derechos humanos, cuestiones de género, entre otros temas que son de sus líneas de investigación. Así de muy breve, doctora. Gracias. Adelante. Mil gracias. Miren, yo quiero pedir
disculpas si en algún momento voy a repetir o ahondar o más que nada intentar tejer con el maestro, con el doctor, con el ponente, porque sí creo que es muy, muy relevante el hecho de leer al autor, digamos, siempre con una hermenéutica, pero desde luego en una forma tal vez textual, porque el primer punto que quiero dejar claro es el tema de las traducciones. Es algo muy difícil porque hay palabras en español que no existen en inglés y hay palabras en inglés que traducimos de muy distintas maneras. Pero para ser fiel a esta finalidad muy importante de transparentar los sesgos, sí quiero dejar claras algunos puntos de partida para que no haya un malentendido o llamadas a error. Y dentro de estos puntos de partida, para mí resulta sumamente importante, dicen que dar gracias, pues es algo fundamental. Y quiero dar gracias en particular, pues a los organizadores, al doctor Montero, al doctor Jimmy Montero, a Walter, a Carla, a todo el equipo que ya tiene tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque voy a compartir pantalla y voy a poner un ejercicio para ser coherente con la interactividad. Aquí la gratitud es por lo siguiente. No sé si alguien de ustedes compartirá conmigo cierta sensación de frustración a veces en el ambiente jurídico que yo etiqueto muy claramente bajo la noción de hiperformalismo jurídico. Esta como repetición de mantras que ayer una compañera escribía en el chat del eurocentrismo. Yo creo que hay que definir qué es el eurocentrismo y yo creo que cada quien tiene unos intereses particulares. Nosotros tenemos nuestros dolores, Europa tiene los suyos, Asia tiene los suyos y por supuesto que dicen de que me muera yo a que se muera mi abuelita, pues ahora sí que la consecuencia la ve cada quien. Claro que cada quien tiene sus énfasis. Por supuesto que sí, pero no podemos dejar de reconocer que los viejos del mundo pues han pasado por muchas experiencias, muchas guerras, muchas barbaridades y pues han encontrado soluciones en vez de caer en el derrotismo y en la victimización, han encontrado soluciones dignas de ser tomadas en cuenta. Entonces, yo creo que para no caer en una forma negativa de eurocentrismo, pues hay que saber muy bien plantear con qué lentes estamos mirando. Y quiero agradecer y empezar agradeciendo, porque cuando uno se siente incómodo ante este hiperformalismo, yo agradezco la pluralidad de este grupo. Alguien me decía, oye, pues yo no voy a invitar a alguien que no concuerde con mis ideas a un evento. Pues yo creo que es justamente la antítesis de la academia. Y este grupo justamente si algo tiene, pues es la pluralidad de las posturas desde la composición del programa. El programa tiene bastantes particularidades. Venimos de un evento en donde se analizó únicamente a De la Cortina. Poco a poco se van introduciendo algunas otras mentes, textos y voces y eso sí lo quiero agradecer porque la filosofía, cualquiera que sea, se desnaturalizaría de manera radical si nos decantáramos por el pensamiento único. Así que yo creo que lo que procede es valorar las cuestiones positivas de cada autor o autora, sí, ubicándolos concretamente en ese contexto y, por supuesto, pues intentar tropicalizar. Y entonces agradezco en primer lugar esta pluralidad, este no sectarismo, esta posibilidad de presentar otras miradas, inclusive disruptivas, respecto a los textos. Entonces, como para ser coherentes con esta disrupción, no sé si estás disponible ya, Nico, quisiera
que pudiéramos todos y todas activarnos un poquito para participar con una pregunta que es muy importante para dar contexto. Eh, ya saben ustedes que si no hay interacción, no hay una forma de poder evaluar si llegamos a algún puerto o fue todo una disquisición. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir porque no se ve nada, Nico. La pregunta que les quiero formular y me gustaría que se tomaran tres segunditos de mucha concentración para contestar en el Mentimeter. Todas y todos pueden entrar en su Google, en su navegador, al menti.com y vamos, Nicolás va a poner una clave, ahí está ya la clave, 88 98 71 63 para que por favor lo tomen y vayan intentando contestar, porque esto es algo sumamente importante. ¿Cuáles son los mitos más relevantes que tú, que usted ubica en los debates sobre la justicia? ¿Cuáles son estos mitos para ponerle un nombre, digamos, diferente al llamado velo de la ignorancia? Aquí, con esta pregunta, primero yo quisiera situar si ubican ustedes algún mito en estos debates sobre la justicia. Porque voy a hacer estas dos preguntas, pero es muy importante ir contestando en este código. Ponen si no tienen para escanear el QR, se pone en el Google, se pone menti.com, voy a hacerlo yo también, menti.com, y ahí nos pide un código. Dice enter the code, y ahí en el code, pues ya se pone el código y le aparecen a uno tres renglones: 88 98 71 63. Así aparece, lo están viendo en su pantalla, y ya ustedes pueden decir qué mitos ubican o identifican en los debates para la justicia. Si puedes, por favor, Nicolás, escribe el código en el chat. Ajá. Y dejamos de compartir porque a lo mejor ahí ya primero un mito es que es universal, otra que es metafísica, otro que es subjetivo. Ya nos hizo el favor el doctor de participar. Muy bien, ahí tenemos ya tres primeras respuestas de una persona. Y que es corrupta. Vamos a dar 30 segundos más. Fíjense cómo es la pregunta. Mitos que ustedes identifican sobre la justicia. Mitos. Mitos quiere decir, pues, que pueden ser verdad o mentira, pero que están allí en el imaginario, ¿no? Ya veo algunas poquitas participaciones más de gente de personas que realmente están generosamente participando. Que la justicia es subjetiva, que la justicia es objetiva, que es universal, que no existe, que es impuesta, que es inútil, que está corrupta. Aquí ya tenemos una coincidencia, que no existe, que la justicia no existe, que es una idea irracional, inconcebible, que la justicia va con la ley. Vean ustedes, por lo menos un primer acercamiento que sería muy bonito, que pudiera estar mucho más nutrido y que al final, que lo vayan pensando. Yo sé que hay veces que no podemos responder así tan de pronto, como que no lo teníamos en el horizonte. Aquí dice 8 de 12 respuestas. No es posible dar concepto. Bueno, seguimos viendo que un mito es que la justicia es subjetiva.
Esta recurrencia quiere decir que hay bastantes más personas que están de acuerdo con esto y estamos viendo en tiempo real estos mitos sobre la justicia. Eh, en verdad, créanme que agradezco mucho porque esto es trabajo colaborativo que nos permite pensar juntas y juntos, primero, qué entendemos por mito y cuál de estos mitos, digamos, queremos seguir cultivando o cuáles mitos queremos ya desmontar. Ya ha llegado el momento de ciertas disrupciones. Y quiero retomar justamente algunas preguntas que van a ser sumamente importantes para ubicar desde dónde leer pues a McIntyre, a Rawls, a Dworkin, a Ferrajoli, a Zagrebelsky, a sus autores o autoras preferidas. Entonces, están transcurriendo algunos segundos para que lo piensen, para que se involucren, para que veamos un horizonte más integral. Pero aquí en el chat de WhatsApp, yo les voy a pedir, por favor, que nada más escriban, por favorcito, sus iniciales o algunas siglas y el número de teorías de filosofía jurídica que conocen, 1, 2, 10, 50, y alguna de sus preferidas. Así que digamos, pues yo estoy más encariñada, encariñado con, ¿no? Un numerito, sus siglas, para tener una idea. Y si fueran tan amables, nada más la letra de M masculino o F femenino, pues ya sé que es una dicotomía. Si alguien quiere no responder, pone NR, no respondo. F femenino, M masculino. ¿Cuántas teorías de filosofía jurídica conoces? Eso lo vamos a colocar aquí en el chat. ¿Cuántas teorías conoces? ¿Alguna que sea de tu preferencia? Y F de femenino, M de masculino y NR no quiero responder para dar todas las opciones. Bueno, entonces aquí ya tenemos un poquito más nutridas las respuestas y con esto vamos a arrancar. Pero vean ustedes qué interesante. eh, Claramente tenemos las posibilidades de que no hay una respuesta única, es decir, la justicia no es universal. Muchas gracias, José Isidro. De verdad, doctor, muchas gracias. Liberalismo, marxismo, muy bien, masculino. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir, Nico, por favor. Y me voy a permitir compartir la presentación, pero sí me gustaría que se fueran calentando motores porque es sumamente importante eh, no eliminar los sesgos, sino transparentarlos. Esa es una de las finalidades muy específicas porque ¿con qué lentes estoy yo leyendo a McIntyre o a quien ustedes gusten? Ya tiene una carga sobre la hermenéutica. Es un hecho. Entonces, es muy importante que tratemos al menos de contestar algunas de las preguntas principales. Veamos aquí de manera muy clara eh, el imperativo de la interactividad ya quedó cubierto. Ajá. Y aquí en esta hoja de ruta, fíjense que me da un gusto enorme que ya varios ponentes hacen alusión a la historia del pensamiento, a la genealogía del pensamiento del autor, que van hilando las obras de madurez, que van diciendo de quién fueron discípulos, de quién fueron enemigos, con quién trabajaron, porque esto se supone que sería obligatorio, ¿verdad? Pero pues en el tiempo que a veces tenemos no nos da la oportunidad y entonces pues perdemos la palabra mágica que es el contexto. Entonces, aquí algunas preguntas que me parece que sí debemos de tomar en cuenta y no perder de vista que el contexto, la historicidad de la obra
es fundamental para poder saber si la estamos comprendiendo como un filósofo o una filósofa debieran hacerlo, pero que no siempre se hace. Entonces, quiero ser muy radical en esta primera afirmación. Al abrir con Rawls y Dworkin, ya tenemos como un paradigma y entonces nos vamos a circunscribir a ese paradigma del hombre blanco, etcétera, etcétera. Y justamente lo que queremos es ver lo fino, los grises que hay en cada una de las posturas, aunque no estemos de acuerdo, pero lo importante no solo es decir por qué no estamos de acuerdo, sino ligarlo con nuestra propia mirada, ¿sí? Porque si yo soy marxista, pues tengo una carga determinada, o soy neomarxista, o al contrario, por ejemplo, yo soy radicalmente laica, a pesar de que tengo creencias religiosas muy profundas. Yo tengo que decirlo porque a partir de esos lentes estoy analizando letra por letra, concepto por concepto, lo que dice McIntyre. Entonces, aquí yo voy a plantearles 5 tesis de manera clara con textos del autor en que voy a hacer algunas coincidencias con el ponente, pero no exactitudes, no exactas. Entonces, ¿desde dónde lo quiero leer? Yo soy muy convencida, no es que te maté tantito, o te maté o no te maté, punto. No te maté tantito. Entonces, el enfoque sistémico de derechos, deberes y libertades fundamentales, que popularmente se le llama derechos humanos, no lo puedes asumir tantito. Sí lo puedes criticar y puedes criticar todas sus falencias, pero o lo tomas o no lo tomas. No lo tomas tantito o en una parte, pero en otra no. Y aquí yo tengo una carga de constitucionalismo, que es en el que hice mi primer doctorado, y no puedo prescindir de esa carga porque estoy convencida que la suma de factores reales del poder, que es la Constitución, pues es el faro, es la supremacía constitucional. Entonces, desde allí lo estoy leyendo. No tengo ninguna duda de que es el mejor modelo, aunque tenga muchas falencias. No encuentro otro modelo alternativo en este momento actual que supla o que lo mejore. 2, desde la ciencia política y la filosofía política, porque todo el tiempo la reflexión y poder está detrás de esta palabra peligrosa y agradezco infinitamente la participación del doctor Isidro, porque efectivamente el poder es emoción y el poder está presente en todo acto humano, la envidia, la admiración, está presente. Entonces, ya de entrada estoy haciendo una crítica al concepto de racionalidad feroz, porque ese concepto tiene falencias tan así que separan la racionalidad de lo humano como si fuera supradivino, como si esa decir esto es lógico, es decir, es incompatible. Y además con una idea anticuada de lógica, obsoleta. Entonces, eh, otros lentes son el feminismo jurídico, la ética del cuidado, la vulnerabilidad y las neurociencias, porque casi hubiera muerto si hoy viera la evidencia empírica de lo que dicen los neurocientíficos sobre su afirmación: los sentidos no piensan y el pensamiento no siente. Esa separación de la que hablaba el maestro Isidro, el doctor Isidro. Se ha cercenado la emocionalidad de la racionalidad. Entonces, esto no tiene fundamento racional y ahí ya tenemos un error de origen. Entonces, aquí está un poquito y la pregunta, porque justamente por eso agradecí al seminario, ¿cuántas filosofías existen? Solitas, nada más como rama de la filosofía. ¿Cuántas filosofías existen? Diríamos que tantas como saberes hay y casi que como personas hay, porque toda persona tiene el derecho a saber y el derecho a buscar la verdad y las verdades existentes. Entonces, hay muchísimas filosofías,
Por eso pregunté cuántas filosofías jurídicas conoces, porque además, como les ponemos de distinta manera, decimos modelos, decimos corrientes de teoría, decimos teorías, y todo esto no está delineado con machete qué es un modelo, qué es una filosofía, qué es nada más una teoría, sino que está en una nube dispersa. Entonces, pues existen muchísimas filosofías y a lo mejor aquí tenemos una taxonomía diferente a Canadá o que África del Sur o que en Perú tenemos una forma distinta de llamar, pero existen numerosas filosofías. Y este machete, qué bonita imagen de este río con tres caudales. Aquí cortar filosofías de teorías de ciencias sociales y duras es negar que el primer naturalista de la historia, que fue Aristóteles, fue completamente empirista e hizo un tomo entero de botánica observando animales, observando animales. Entonces, aquí no hay velo de ignorancia, hay sesgos y hay lo que se llama disonancia cognitiva. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Por eso hay por lo menos 9 posibilidades de no entendernos, porque no sé si lo que dije fue lo que quise decir y lo que alguien quiso entender de lo que yo dije. 9 posibilidades. Entonces, esta separación tan radical nos lleva a 2 elementos. Y voy a ir cada vez más rápido porque el tiempo corre rápidamente. Brújulas para el futuro. ¿Qué mitos y disonancias cognitivas existen? Tenemos dicotomías, la lógica contra las lógicas. Hoy estamos en lógicas borrosas, en lógicas difusas, ni siquiera hemos comprendido la virtud de la lógica dialéctica. Dicotomías que van caricaturizando o individualismo o colectivismo, como si no hubiera nada en medio. Particularización versus universalización. Público contra privado y los grises se borran. Esta brújula es muy importante para saber cómo encontramos afinidad con McIntyre o con quien quieran, o cómo plantamos o fundamentamos y motivamos nuestras críticas o diferencias. Algunas no pueden ser complementos porque son antitéticas o téticas, no hipotéticas. Entonces, aquí tenemos claramente a Platón enfrentado con Aristóteles, ¿sí? El empirismo contra el idealismo, el apriorismo contra la experiencia, el subjetivismo, el mundo es tu mente, contra el objetivismo, Popper, el perspectivismo, Ortega. Ahí tienes una brújula. Entonces, puede ser que para un aspecto de McIntyre te ubiques en un lugar, pero para otro aspecto de McIntyre te ubiques en otro, y entonces tienes que hacer una fórmula para saber si en definitiva estás con las tesis de McIntyre o de las 5 solo te quedas con una. Esta brújula nos permite llegar a acuerdos y no caricaturizar ni demonizar. Y otra de las cuestiones que hoy en día, bajo las neurociencias y la evidencia contundente, irrebatible, de cuántos días tarda en sanar una lesión, es que podemos calificar el daño. No es, me vio feo, me pegó tantito. Hay indicadores para todo. Por eso estamos trabajando en los mínimos vitales. Porque si tú no consumes 2000 calorías y pesas 80 kilos, tu nutrición va a ser deficiente y no vas a poder tener otros derechos y otros desarrollos. No hay forma. No es que yo me siento feliz, pues te podrás sentir feliz, pero te estás quedando anémico. Te podrás sentir feliz, pero tienes diabetes y eso significa que en tanto tiempo vas a perder la vista, en tanto tiempo vas a perder la movilidad, aunque tú te sientas muy feliz. Entonces ya no estamos en esa subjetividad plena. Bueno, esto es muy importante para comprender las 7 tesis de McIntyre y voy a tratar de ser concreta. Pero evitar mantas y cócteles Molotov, unir la gimnasia con la magnesia y acostumbrarse a estos mantras. Yo invito a ustedes
a una epísteme evolutiva, no una epísteme restaurativa de mantras que no nos corresponden. Por ejemplo, de Alexi, por ejemplo, este test de proporcionalidad y la ponderación o los mantras de Rawls, que ahora vamos a ver por qué empiezo con esta tesis de MacIntyre en After Virtue y lo cito a él para que no haya mala posibilidad de que yo lo haya malinterpretado desde mis sesgos. La narratividad, y aquí está Habermas y está Wittgenstein, y hay una serie de líneas muy robustas. Somos seres narrativos, dice MacIntyre, en un avance tremendo de Hart. Somos seres narrativos y esa narratividad es lo que no nos permite ser rechazados, no nos gusta ser rechazados, no nos gusta que duden de lo que estamos planteando. Y entonces allí está esta autocensura y lo interno, lo endógeno y lo exógeno que van configurando esta noción de justicia como valor relativo y universal. Entonces, en After Virtue dice que no se puede entender ni la identidad ni la dignidad, sino mediante narrativas. ¿Y qué es el derecho? Es una narrativa colectiva que tiene detrás, encima y adelante valores y fines. Pero dice, no elegimos del todo, nunca elegimos del todo, porque si nada más hay sopa de fideos, pues no tengo de dónde elegir, hay sopa de fideos o no comer. Bueno, pues esa no es una falsa elección. Entonces dice, porque nacemos en una casa, en un contexto, en un año, en una región, ¿y qué tal si en vez de haber nacido en la Sierra Mije, donde no hay ni agua potable, pues ni hablar, me tocó ser hija de este señor Elon Musk, pues a lo mejor voy a tener otras condiciones, ¿verdad? Entonces, la justicia no se puede abstraer del contexto narrativo específicamente. Y dice, solo puedo decir qué historias hice mías, son sus palabras. On what stories or story do I find myself a part? ¿Qué historias he elegido y de las cuales soy parte y que ahora no solo las he elegido, sino que las he transformado para transformar mi propia vida? Yo no quiero decir que soy hija de un asesino serial porque me daña. Y entonces cambio la narrativa y de qué historia quiero yo ser parte, de cuál justicia, de los pobres, de los carentes, de los diferentes, de la mayoría, de la minoría. Y aquí tenemos página 216. Esto tiene una implicación jurídica directa. La justicia procedimental rawlsiana que abstrae a los sujetos de su historia y de su comunidad es imposible para MacIntyre. Es un no hay velo de ignorancia ni posible ni deseable. Por eso empiezo con esta tesis 4, porque como comprenderán, tengo una gran afinidad en una medida, en una medida. Entonces, en la parte del lenguaje, en la parte narrativa, en la que él se adelanta, porque pues ya nos contó el profesor, es un ser con unas transformaciones de oruga a mariposa tremendas en muchos sentidos muy profundos y en algunas cositas, pues no carentes de contradicciones. Las tres conversiones. MacIntyre es un ser fluido que tiene una vida particular como los Scottish, como los escoceses, no es un pensador estático. Pero en este caso, por eso ponía yo la cita acá, que dicen que es raro ver un joven que no sea rebelde y marxista, o en alguna medida marxista, que no tiene nada que defender, carece. Entonces, pues hay que luchar, hay que aventarse, pero dice como también claro, una persona mayor que no tenga algún toque conservador sobre todo lo que ha logrado, conseguido o hecho. Ese acariciar un texto, un libro, ya no lo puedo soltar porque lo he acariciado tantas veces que hasta puedo
con los ojos cerrados, saber en qué página, su forro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay 5 tesis centrales y lo que dice claramente, y quiero leer su texto con su voz. Los liberales parten de una concepción, pero no la reconocen y no dice cuáles liberales, porque como si nomás hubiera unos, pero hay liberales y gracias a que existe Reyes Heroles, también existen liberalistas sociales, liberales sociales. Entonces, en Whose Justice, Which Rationality de 1988, página 333, lo dice claramente. No hay principios jurídicos universales autoevidentes. Y esta es una afirmación no interpretable ni poquito, ni mediano, ni mucho, que lo aleja radicalmente tanto de Dworkin como de Rawls. Y aquí, pues en este sentido, ya vamos a empezar a distinguir o diferir, porque claramente que esta razón o práctica o eficiente es, dice, obviamente inexistente. Es todo ilusión ideológica y estos liberales, dice, la encubren bajo otras narrativas. Entonces, dice, esta razón práctica ni es neutral ni es abstracta. Coincidimos con él. El derecho es la crítica de los Critical Legal Studies. El derecho no es neutro, no es neutral en ninguno de sus procedimientos, ni siquiera en el legislativo, ni en la más pura reflexión filosófica. Siempre tiene, como dice el poeta, la poesía es cernuda, la poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, así, la narrativa es una arma cargada de miradas, de sesgos, de preferencias. Las virtudes son prácticas situadas, no derechos abstractos. Y esto, aquí va a venir esta idea de las brujas y los unicornios. Y así lo dice en todas sus letras, página 69. There are no such rights. No hay tales derechos. Se está hablando de los derechos humanos. Dice, ni estos derechos ni sus creencias es como pensar en las brujas y los unicornios. Y nos pone, pues porque las brujas sí existieron y todas las mujeres que lucharon por tener un lugar y una voz, las quemaron. Pero los unicornios, pues hasta ahorita no sabemos que en la realidad existan. ¿Cuál es la implicación jurídica directa? Que los derechos humanos, en mi caso, derechos, deberes y libertades fundamentales, como fundamento autónomo del orden jurídico, son una construcción claramente ideológica sin sustrato y cojo la palabra con pincitas real. Solo son derechos anclados en estas prácticas comunitarias concretas para tener una validez operativa. Yo nací en una comunidad musulmana y pues como no quiero quedarme no puedo repelar porque me matan, porque no puedo repelar. Yo nací allí y entonces estoy sujeta a lo que diga la colectividad de hombres que dicen que es la decencia, que es el pudor, etcétera. No hay puntos medios, no hay del nanosistema, que es la persona, al crono y macro sistema, que es el sistema simbólico del Estado, del gobierno, de la cultura. No hay punto medio. Dice él, no hay universales. O sea, todo es exactamente sum quique tribuere, dar a cada quien lo suyo. Es la expresión, es el epítome del relativismo. Dar a cada quien lo suyo es absolutamente el epítome del relativismo. ¿Cómo vas a saber qué es cada quien lo suyo? Te tienes que echar de cabeza al caso y a la persona para saber cuál es lo que a esa persona le toca, le concierne, merece, es justo, etcétera, etcétera. Toda esta parte ya la cerraré en el martes que me toque la exposición con mucho detalle, con cuidadito, pero ahorita no quiero dejar de mencionar, todavía tengo 2 minutos. Estábamos entonces aquí, las prácticas situadas. Aquí voy. Entonces, las virtudes son prácticas situadas, no derechos abstractos, ni mucho menos universales. There are no such rights. Lo dice sin ningún tapujo, no es interpretable. Está claramente refiriéndose a estos derechos. Por lo tanto, no hay naturalismo, según McIntyre. A pesar de que
tuvo gran formación y respaldo con los varias ramas de la religión muy conservadora, muy de derechas, con las que después se peleó, pero por su filiación o su humo marxista, no por los valores conservadores que sostuvo. Entonces, los derechos como fundamento autónomo, esta frase es muy importante, no existen, son una construcción ideológica. Ya estoy terminando, por favor. Entonces, esta es una de las tesis que sí hago mía, pese a todas las cuestiones en las que diverjo, porque es un tema que yo he trabajado, la vulnerabilidad y la dependencia. Vean ustedes, este es un libro realmente como para una discusión de un panel único, que es Dependent Rational Animals, de 1999. Yo agradezco mucho a todos mis profesores interdisciplinarios que en el Centro de Bellas Artes me hicieron leer como loca y sacarme de las etiquetas que yo traía puestas encima. Dice, we are all, todos estamos en ciertas etapas de nuestras vidas y tal vez en otras somos dependientes de otros por nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras competencias para ejercer nuestros poderes, nuestras facultades, nuestras capacidades, diría Zen, clarito como el agua. Tiene esta tesis de que somos todos interdependientes y vulnerables. Todos vamos a necesitar de otros y no se cierra a otras personas porque ya empieza a bascular los derechos de los animales y otros seres sintientes como son las plantas. Entonces, no lo precisó, no lo alcanzó, porque él entró en una especie como de curva regresiva. Perdónenme, pero en este caso la madurez no funcionó. Lo más bueno de él estuvo en su juventud y en su medianía y después como que cayó o se perdió en alguna situación personal, familiar o no lo sé. No he tenido tiempo de investigarlo, pero implicación directa. Esto lo acerca definitivamente, a pesar de que decía que no había universales y no sé qué, él está diciendo, sí hay universales, todos somos interdependientes. Entonces, pues estas contradicciones son muy fuertes, pero el argumento es rotundo y tremendo. Dice, pero en una comunidad, no en otra. Hay comunidades que dicen, no, tú estás pobre por flojo, hay que te coman las hormigas. Entonces, esta parte es esta parte de rescatar la interdependencia, no solo de las personas, sino de otros seres, para mí es una riqueza tremenda. Bueno, estoy terminando esta parte que es sumamente resbalosa, muy complicada. Eh, Aquí la tienen ustedes muy clara, la vinculación marxista, porque dice que muchos de nuestros males pues se deben al egoísmo, a la avaricia, a que no somos estos seres sociales, sino que hemos perdido la brújula. Por eso puse la brújula al principio. Entonces, aquí es una crítica directa, no tanto a la modernidad como al capitalismo voraz. Y dice, no entra en todavía ni existía la posmodernidad, entonces no ha leído a Lyotard ni a estas personas, sino que está hablando de estas ramas de Santo Tomás. Dice, de la filosofía moral de Aquinos, le debemos mucho más que esta parte de identificar, la parte del diagnóstico, yo la rescato, entender y resolver problemas. Y nada más adecuado para mi teoría de la justicia cotidiana, porque a lo mejor a ustedes no les parecerá de alta relevancia, pero las decisiones que tiene que tomar una madre respecto a sus hijos, respecto a qué sancionar, respecto a qué corregir, respecto a la dureza de las reglas, respecto a la excepción, tan sencillo como esto. Nosotros no tenemos una palabra exactamente para traducir reglas y principios, ¿sí? Todas las taxonomías de Atienza y de los 29 autores
no hablan de una taxonomía dentro de la Constitución. Y yo les pregunto, ustedes tienen una norma, un reglamento, 80% de asistencias, y tú tienes a un estudiante que se ha esforzado, que ha trabajado, que participa, que se enferma, que se embaraza, que lo que sea, pues le vas a hacer la excepción al 80%. Claro que le vas a hacer la excepción. La regla, eso de que se cumple o no se cumple, pues no es así. Hay este relativismo. Muy pocas normas son de sí o no, todo o nada, se cumple o no se cumple. Muy pocas normas, poquísimas normas. Siempre tenemos esta sensibilidad y esta empatía humana para entender cuáles son los umbrales de flexibilización. Entonces, aquí esto requeriría otro camino que prefiero no tomar, pero aquí hay una contradicción muy importante que les dejo a la vista, porque sé que su inteligencia lo puede ver y detectar con toda claridad. Dice, lo dice con todas sus letras, es una filosofía superior disponible. Ahí está otra vez la contradicción del marxismo. Todas las etapas se van a acabar, pero cuando llegue el proletariado, ahí ya no se va a acabar. Es igualito aquí. ¿Y de dónde sacaste que es moralmente superior? Hay muchísimas otras alternativas. Entonces, ¿por qué vamos a llegar a que esta es la superior? Ah, porque es que nada más tenemos la ilustrada, esta y la... Oh, perdóname, ya no existen tres caminos, sino existen numerosas afluentes, numerosos grises que hablan de otras posibilidades. Entonces, no tiene una epistemología evolutiva, tiene una epistemología que él pretende ser revolucionario, pero es restauradora y se perdió en esa época de madurez desde la lectura profunda que yo he hecho de estos 4 textos. Pero aquí está la página, el párrafo de la introducción donde lo dice, y aquí simplemente con esto de que es racionalmente superior, ya tiró todo su argumento, porque está diciendo que las racionalidades dependen de una tradición, de una comunidad situada chiquita, y ahora resulta que ya el tomismo es una tradición racionalmente superior. Ya se le olvidó toda su argumentación previa. Entonces, creo que hay 3 puntos muy importantes en las 5 tesis principales de MacIntyre, pero desde luego no se puede perder de vista estas transiciones hacia estos terrenos que alguien ha incluso dicho que guarda como alguna línea revolucionaria con la teología de la liberación. A mí me parece ir muy allá, pero ciertamente tiene sus luces y sus sombras. Y desde luego comparto, y por eso desde todo mi punto de vista es más criterio editorial saber el contexto del autor o la autora, porque esta situación y experiencia de la persona matizan todo lo que esa persona pueda interpretar o ver en las ideas ajenas, porque las está viendo con sus lentes, con su experiencia, con sus recurrencias, con sus filias y fobias. Entonces, yo quisiera concluir con 2 cosas que tal vez a alguien le parezcan muy fundamentales, pero no hay una dicotomía ni una tricotomía. El mar hídrico de abajo, los múltiples afluentes, son estas corrientes de la filosofía jurídica de las cuales podemos ir tomando lo mejor, lo más sólido y descartando lo que realmente uno tiene que tomar postura. ¿Estás en favor de los derechos humanos o no estás? Sí, pero tantito. No. O estás con el enfoque sistémico, con los 6 principios fundamentales, progresividad, no discriminación, no violencia, o no estás. No es que estoy tantito. Pues sí, pero hay que entender que allá son felices sufriendo masoquismo y daño. No, no es posible. Tienes al final que tomar una postura, no solo por certeza jurídica, sino por coherencia de vida y porque, pues es un hecho que estamos ya con un pie en la 6ª extinción del planeta ocasionada por nuestra huella ecológica y nuestra huella hídrica. Y estoy terminando ya con la última, mi despedida de Enfocarte. Yo sí recomiendo que en algún momento tuviéramos un panel, pero de conversación, de discusión sobre qué son los valores de Ricieri y Frondizi, porque resuelve de manera estupenda estas dicotomías caricaturescas que planteé en un principio.
si es subjetivo o es las cosas son valiosas porque las deseamos o las deseamos porque son valiosas. ¿Es el subjetivismo? ¿Es el objetivismo? ¿Es el perspectivismo? No, dice Riccieri Frondizi de manera clara, contundente y muy clarita. Los valores son una estructura que se construye histórica y situadamente. Un vaso de agua tiene el valor por ser un vaso de agua potable, pero si tú te acabas de tomar una jarra de tu bebida preferida, pues ese vasito de agua ahí lo dejas, no te interesa tanto. Aunque el agua sea valiosa por sí misma, para ti en ese momento la estructura del valor depende de la situación. Entonces, sí tenemos algunas líneas en el esquema que está planteado aquí de universalidad que no se contradice con la particularidad, dar a cada quien lo suyo, este relativismo y particularismo que nos llevan a lo que el antes del cierre, que son las vertientes con indicadores para hacer realidad estos índices de felicidad, estos índices de buen gobierno, estos índices de salud que son los que a mí me interesan y que forman parte del pilar de los derechos, no solo los DESCA, sino de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Entonces, con esto creo que se han respondido las preguntas y les dejo esta brújula porque es realmente muy importante para saber cuáles de los puntos de la teoría sí estoy de acuerdo, cuáles no y cuál es el balance. Entonces, yo puedo decir que con una sola aportación de McIntyre, yo me quedo y las otras las desecho porque se caen por sí mismas y no corresponden a una visión evolutiva de nuestros problemas, que él mismo los reconoce. No tenemos una justicia en el aire, en el universo, sino una justicia con miles de problemáticas ingentes, gravísimas, así como las que acaba de mencionar el maestro y muchas más, que requieren que allí pongamos la filosofía a trabajar. Entonces, aquí les dejo la finalidad y lo que me parece más importante es transparentar y partir del autor y de sus palabras para saber si medio que lo dijo o más bien yo lo estoy inventando o más bien yo lo interpreté. Yo recogí estas 5 frases sobre sus 5 tesis y me quedo con la vulnerabilidad, la interdependencia y definitivamente no creo que tenga una base ni filosófica fuerte el hecho de el rechazar por ser ideologías los derechos humanos, porque aunque así fuera, pues tenemos 70 autoras. Y sí tengo una bibliografía muy extensa de autoras, sobre todo todas del feminismo jurídico, muy importantes acá en el tema de vulnerabilidad, que ya tejeré el día que me corresponda el cierre, el martes 30. Muchísimas gracias, perdón, por favor, porque me excedí 10 minutos, discúlpenme, por favor. Al Discúlpenme, contrario, por favor. doctora, muchísimas gracias, muy amable por compartirnos esta siempre rigurosa, exigente, meticulosa crítica lectura, ¿no? Que justo un poquito antes que hablábamos con el maestro Luis Enrique de lo grave que es correr el riesgo de etiquetar a los autores. Yo lo referí a propósito de esta denominación de McIntyre como un neocomunitarista. El maestro Luis Enrique nos hizo favor de responder al respecto, ¿no? Efectivamente ya nos pasamos un poquito de minutos, pero bueno, si hay alguien que quiera formular una pregunta y no lo tengan ustedes y lo tengan ustedes a bien, pues nos tomamos unos 2, 3 minutitos más antes del cierre, no sin antes agradecerle de verdad, querida doctora Graciela, muchas gracias por siempre participar, por siempre estar muy atenta, por compartir además con todas y todos quienes asistimos a estas actividades que organizamos, ¿no? Esta siempre aproximación crítica, propositiva y que creo que es muy, muy importante para hacer una correcta lectura y una adecuada ponderación de lo que sí dijeron, de lo que no dijeron, de lo que allí está y de lo que nos estamos imaginando que allí está, ¿no? Entonces, mil gracias por esto, doctora. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. No sé si se encuentra mi asistente Nicolás para que proyectara la nube final, pero Aquí está si Nicolás, no, sí, déjame si ver. está, Sí, este, está si pidiendo no, para permiso y ya que lo nada más compartimos. proyecte a saber si alguien más llegó a
Pero fíjate que este es material empírico muy importante, junto con lo que hayan sido tan gentiles de contestar en el chat. Es un material empírico muy importante sobre el cual tejer y ver qué es lo que de todo esto podemos ofrecer a nuestra sociedad como filósofos del derecho, porque finalmente la comunidad, la sociedad tal vez no te pueda identificar muchas aristas positivas del derecho o de los abogados o de las juristas, pero sí es constante decir esto es justo, esto no es justo. Y escuchaba yo con tristeza a una persona que decía, esta no es la facultad de justicia, es la facultad de derecho. Pero para la gente la palabra tónica, la categoría epistémica, definitivamente, pues es la justicia. Yo creo que es muy difícil eh, eh, evitar en la boca de cualquier ciudadana o ciudadano, hasta en el rincón más profundo y más alejado, esta percepción subjetiva de justicia marcada por el contexto. Perdón, pero quería que lo tomen porque realmente creo que es un material empírico interesante. Pues muchísimas gracias, querida doctora, de verdad. Reitero el agradecimiento de parte del seminario, de parte de este seminario permanente sobre justicia, y les invito para que el día de mañana nos acompañen. Continuamos con la sesión. Ahora en esta ocasión estará dedicada a un filósofo argentino mexicano, naturalizado mexicano, que fue Enrique Dussel, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, ¿no? Y de verdad un gran filósofo, sobre todo de la pensamiento, de la filosofía, de la ética, de la liberación, la política de la liberación en general. No creo que es alguien que hay que leer, que hay que estudiar, al igual que pues todos los que estamos ahora leyendo. Les agradezco infinitamente que nos acompañen, agradezco la participación que nos han obsequiado fantástica al maestro Luis Enrique Ramírez Barcas, muchas gracias querido maestro, a la doctora Graciela Concepción Steines Vega, mil gracias querida doctora, a todas y a todos ustedes, y les invito para que mañana nos veamos en punto de las 13 horas. Hasta mañana. Muchas gracias, querido doctor Isidro. Igualmente un saludo hasta Gracias. Mérida. Que mejore, doctor. Por favor, te pido, querido doctor Jimmy, dale mi teléfono al doctor Isidro, porque yo tengo muchas ganas de platicar algunas cosas personal con él, y claro que sí, con el maestro Luis Enrique. Les agradezco a todos muchísimo. Ahí yo te dejo a ti en tus buenos oficios para que me gustó muchísimo y le agradezco su exacta participación respecto a no se puede separar razón de emoción. Es imposible. La emoción es el sello de la razón. No se pueden separar. Eso es No, algo importantísimo, que a no sus está en órdenes, la filosofía. a sus órdenes, doctora, con toda confianza. Más adelante comparto el dato. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Un Isidro. abrazo. Gracias, Luis Enrique. Un Gracias a abrazo. todas y a todos. Nos vemos Gracias. mañana. Que estén muy Hasta bien. mañana. Gracias. Con gusto esperamos a oírte sobre Dussel.